que va a ser el día de hoy. Como título yo le puse El desierto, lugar de prueba y aflicción. Si me hacen el favor de ponerse de pie para leer la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 5. Deuteronomio 8, 1 al 5. Y dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis a poseer y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así tu Dios te castiga. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos, Señor, en tu casa, en tu iglesia, Señor, y estar en comunión los unos con los otros, Señor. Nos ponemos en tus manos, pedimos de tu gracia y de tu favor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. El propósito, como toda enseñanza, tiene un propósito. El propósito de hoy podríamos decir, mis hermanos, que es que en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, podamos entender que es Dios tratando, es Dios obrando en nuestras vidas por amor. Y es por amor. Y que también en medio de la prueba y de la aflicción podamos reconocer y aceptar con gozo las pruebas, mis hermanos. Porque esto no lo vamos a poder evitar. Así que encontremos con gozo la prueba de nuestra fe, mis hermanos. Y que siempre busquemos la guianza y la protección de Dios. Tal vez en el día de hoy me van a oír repetir algunas cosas, pero es parte de la enseñanza. A veces el Señor nos repite las cosas para que las aprendamos, para que queden en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces vamos a seguir. Y yo sé que ustedes aquí han estudiado muy bien el libro de Santiago, pero voy a compartirles Santiago 1, del 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo puede, mis hermanos, la paciencia tener su obra completa? Pues como lo dijimos ahorita, siendo sabios, viviendo la prueba con gozo, siendo hacedores de la palabra. El apóstol Pablo fue una persona paciente, y al final de su carrera él dijo: he terminado la carrera, he guardado la fe. Entonces la fe, mis hermanos, es bien importante. Saben que también aquí en la iglesia nosotros fortalecemos, ejercitamos la fe, oyendo su palabra, sirviendo, compartiendo tiempo con los hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces aquí en la iglesia Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Nosotros todos debemos de estar unidos como cuerpo de Cristo, porque ya ven que hay veces, y se ha oído por ahí, que dicen algunos: yo no tengo que ir a la iglesia para servir al Señor.
Yo me puedo alimentar en el internet y yo no necesito ir a una iglesia, no necesito llevarle mi dinero a la iglesia, al pastor. Pero nosotros no compartimos ese pensamiento, porque si nos ponemos a pensar, si vamos, por ejemplo, a hacer una carne asada, ponemos el carbón, sacamos nuestro asador y ponemos el carbón amontonadito junto, no ponemos un carbón aquí y otro carbón acá, todo juntito, ¿verdad? Entonces se prende y empieza ahí a humear, como a calentarse, como que quiere prender y como que no, pero empieza a agarrar fuego en el centro, y entonces un carbón prende otro y así se va haciendo hasta que todos prenden. Entonces es una llama, hay fuego. Y ese es el cuerpo de Cristo como debe de estar. Entonces, eso de que no ir a la iglesia, que no es necesario, pues no compartimos esa enseñanza. ¿Cómo puede alguien gozarse? ¿Cómo alguien puede gozarse cuando está quebrándose su matrimonio, cuando pierde un familiar? Cuando nos está yendo muy mal, mis hermanos, no podemos decir, estoy contento, mi hermano, porque me está yendo mal. Se me murió mi hermana, mi papá, mis hijos fueron de la casa y vengo bien contento por eso. La verdad, pues no podemos decirlo de esa manera. No podemos estar contentos cuando nos está yendo tan mal así. Pero no es precisamente estar contentos, estar felices, mis hermanos, sino es entregar tus cargas al Señor, descansar en el Señor. Entonces Él te da el descanso, Él te da el consuelo y nos da una esperanza, mis hermanos, una esperanza que necesitamos mantener viva. Yo sé que estos son versículos que conocen, no quiero llevarlos ahí nomás. Romanos 5, 3 al 5 dice que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Entonces, podemos decir, mis hermanos, que en realidad las pruebas no son de gozo. El gozo viene después, viene como el fruto, como el resultado de las pruebas. Y una vez que pasamos la prueba viene el fruto, viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿es fácil? Pues no es fácil, mis hermanos, pero es posible, sabiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay veces, mis hermanos, que estamos pasando por situaciones y nos molestamos, nos enojamos y empezamos a criticar y a hacer tantas cosas, mis hermanos. Y decimos, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo voy a la iglesia? ¿Por qué yo que diezmo? ¿Por qué yo que soy un hombre o mujer temerosa de Dios, respeto a mi esposa, respeto a mi esposo, y tengo un vecino que no es temeroso de Dios, va al baile, malgasta su dinero, maltrata a su familia y le va muy bien? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me pasa eso? Yo que estoy en la iglesia y busco tu guianza. Y la respuesta del Señor, mis hermanos, es porque te amo. Simplemente así de sencillo, porque te amo, dice el Señor. El pueblo de Dios fue liberado de Egipto, mis hermanos, con la promesa de ser llevados a la tierra prometida, a una tierra donde fluye leche y miel. Según la Biblia, la promesa fue llevarlos a un lugar de gozo, de paz, pero sobre todo de abundancia, mis hermanos. Esa promesa está en la Biblia en diferentes versículos. Yo quiero compartirles el que está en Éxodo 3:17, porque estamos viendo Éxodos ahorita.
Éxodo 3:17, el Señor dijo: en verdad os he visto y he visto lo que os hacen en Egipto. Y ahí empieza el 3:17. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué fue lo que encontró el pueblo de Dios después de ese majestuoso, de ese tan grande evento que pasó cuando el Señor abrió el mar, las aguas? Y no solo eso, que pudieron pasar en seco al otro lado, sino que también derrotó al ejército egipcio. Ellos no se toparon, mis hermanos, con esa tierra prometida que ellos esperaban. No se toparon un lugar con palmas, con arroyos de agua, fuentes, manantiales, ni una tierra de trigo y cebada, ni tampoco con esa tierra que les habían dicho que no iban a comer el pan con escasez. No encontraron una tierra de olivo y aceite, pero encontraron un árido y amplio desierto donde el Señor los había llevado para probarlos. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Que para entrar a la tierra prometida hay un precio que pagar, hay un desierto que pasar. Ahora el Señor ya abrió las aguas, mis hermanos. Ahora nosotros tenemos que cruzar el desierto, pasar la prueba. La pregunta sería ahora: ¿la vas a pasar solo o el Señor va contigo? Porque creo que solo pues, vamos a batallar. Entonces, para poder entrar a la tierra prometida, mis hermanos, hay un precio que pagar y es verdaderamente necesario pagarlo. Las pruebas en todo lo que hacemos, mis hermanos, aún en la vida secular, son necesarias. Para ver, por ejemplo, si estamos capacitados, para evaluar nuestra capacidad y ver lo que hay en nuestro interior. Por ejemplo, en la escuela, te hacen una prueba para ver si aprendiste la lección y a ver si puedes pasar al siguiente nivel, al siguiente grado, como decimos en México. En el trabajo, para ver si estás capacitado para hacer el trabajo que estás pidiendo. Claro que hay trabajos que no requieren una capacidad, tal vez a veces se requiere fuerza, solamente ayuda, pero aún así, mis hermanos, cuando ocupan a una persona en la construcción, te prueban, te dicen sí, pero te miran una semana si eres puntual, si vas, si de veras estás trabajando como debe ser, o nomás quieres ganarte el dinero. También te prueban, hermano. En la que sí me gusta mucho, por lo que estamos hablando, es cuando vas al doctor. Cuando vas al doctor te hacen una prueba para ver tu interior. Cuando el doctor te mira por fuera, pues él no sabe cómo estás por dentro, no sabe cómo está tu interior. Y una vez que el doctor te hace un examen y ve los resultados, a mí me pasó, hasta te dice: siéntate, no haga esfuerzos, tienes las venas tapadas, tienes el colesterol alto, tienes alta presión, tienes esto y tienes lo otro. Necesita arrepentirse de su mala alimentación, de sus hábitos alimenticios, haga ejercicio. Y verdaderamente que a mí una vez fui a checarme a una emergencia porque traía la presión muy alta y no tenía seguro médico, no tenía nada. Y lo primero es, me tenían en observación, no me dejaban solo y me pasaron por un scan para ver si no tenía un derrame cerebral. Entonces, son necesarias, mis hermanos, las pruebas. Ahora, cuando estás así, ¿qué pudo haber pasado si no vas al doctor? Pues pudieron haber terminado tus días. ¿Por qué? Por falta de prueba. Entonces, una vez más, las pruebas son necesarias, mis hermanos. Ahora, también hay enfermedades que tienen síntomas, otras que no las tienen. Por ahí dicen algunas que son las muerte silenciosa o algo así, porque no hay síntomas.
Ok. Ahora, ¿Dios sabe lo que hay en nuestro interior? Sí. Nosotros hemos aprendido que Dios conoce nuestro interior, conoce lo más íntimo de nuestro corazón y lo conoce mejor que nosotros mismos. Pero Él quiere que nosotros también sepamos lo que hay en nuestro corazón, en nuestro interior, y que nos está afectando y que nos está trayendo malas consecuencias y que necesitamos sacarlo de nuestro interior, de nuestras vidas. Que tomemos la medicina, por amarga que sea. Y esto es algo, mis hermanos, que muchas veces no podemos entender, así como el pueblo de Dios tampoco lo entendió. Nosotros, fíjense, a muchos nos dijeron, yo creo que a la mayoría, entrega tu vida a Dios, entrega tu vida a Cristo, para de sufrir, ya no vas a tener, tu salud va a mejorar, tus finanzas van a mejorar, tu esposo, tu esposa va a cambiar, y todavía estamos esperando. No, gloria a Dios, no, ya, pero ¿saben qué, mis hermanos? Que no, gloria a Dios. Empiezan ahí los problemas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios empieza a trabajar con nuestro pecado, con nuestra imperfección. Cuando vivíamos en el mundo, pues no, estábamos libres. Hasta me perdí. Ok. ¿Saben? Y vamos aprendiendo, mis hermanos, vamos aprendiendo, y conforme vamos aprendiendo, el Señor nos va probando en todo lo que, como vamos creciendo, nos sigue probando. Y hay muchas veces que no pasamos las pruebas, mis hermanos, pero vamos a volver a ser llevados a esa misma prueba. Hay pruebas que por años no hemos podido pasar. Pero, ¿por qué, mis hermanos, no las hemos podido pasar? ¿Saben que también no es de todo la fe? Algunos ya han endurecido su corazón. Yo platicaba con mi hermano el otro día y como que no llegamos muy bien a un acuerdo, pero muchas veces el hombre endurece su corazón y es bien difícil, muy difícil cambiarlo. En Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Eso es lo mismo que estamos leyendo, mi hermano. Nos dice: alejados a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué hay ignorancia? Por la dureza de su corazón, es como termina el versículo. Pero no todos hacemos mal, mis hermanos. Hay cosas que hacemos muy bien. Por ejemplo, es quejarnos y murmurar contra Dios y contra nuestros semejantes. Miren, a veces pasan cosas en las iglesias tan pequeñas y nos enojamos, murmuramos, criticamos y hasta condenamos. Entonces, ¿dónde quedó los 5, 10, 15, 20, 30 años que tenemos en el Evangelio? En esos 5, 10, 15, 30 años se nos ha predicado el amor, la paciencia, la misericordia, la compasión, la tolerancia. ¿Dónde quedaron, hermanos? ¿Dónde quedó todo esto? Ok, seguimos adelante. Éxodo 16, capítulo 16, versículo 1 al 3. Dice así: partió luego, Éxodo 16, 1 a 3. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes
después de que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. ¿Qué hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de pozole, las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Y ahí está, desde siempre, las murmuraciones, las quejas. ¿Saben que tal vez el pueblo de Israel, y tal vez no dice, ellos pensaban que automáticamente saliendo de Egipto iban a ser llevados a la tierra prometida? Nosotros, mis hermanos, estábamos bien cómodos en el mundo. Queríamos recibir las bendiciones sin pagar el precio. Y bueno, también hemos visto cómo vivir al mundo, cómo servir al enemigo no se requiere ningún esfuerzo, simplemente dejarte llevar por la corriente del mundo y estás trabajando a la perfección al enemigo, porque dice que no puedes servir a dos señores, servirás a uno o servirás al otro. Este pueblo, mis hermanos, bueno, ahí tenía un comentario tan pequeño de que la Biblia, desde el principio al fin, nos enseña cuál sería nuestro fin si seguimos en ese camino. Sería la muerte, sería nuestro fin. Ya ven ese versículo que aquí se dice mucho y que yo creo que todos nos lo sabemos, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Este pueblo, mis hermanos, en lugar de encontrar leche y miel, encontró hambre, fatiga, frustración, dolor. ¿Se equivocó Dios? No, Dios no se equivoca, mis hermanos. Él no sacó a su pueblo para que quedara en el desierto. Efectivamente, Él los sacó para llevarlos a una tierra prometida, pero había un precio que pagar. Había que pasar ese desierto. Había que probarlos, había que afligirlos y que reconocieran que es Dios y su palabra lo único que les podía ayudar a pasar ese desierto que habían encontrado en su camino. Él quiere, mis hermanos, que dependamos de Él. Él quería que guardaran sus mandamientos, que guardaran la fe. Miren, con esto que hemos dicho, me voy a regresar a los versículos base rapidito, que el juego siempre termina pronto. Voy a leer una vez más Deuteronomio 8, 1 al 5. Tal vez con lo que hemos dicho lo podamos entender un poquito mejor. Dice: cuidaréis de poner por obra. Lo primero que dice es poner por obra todos los mandamientos. ¿Y para qué vas a poner por obra? Para que viváis y entráis a la tierra prometida. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo? Que pongamos por obra los mandamientos primero. Para que poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar o no sus mandamientos. Para ver, mis hermanos, si a pesar de la prueba, del sufrimiento, seguían guardando sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido. ¿De quién nos está hablando, mis hermanos? No le conocían a Cristo. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Él nos prueba, mis hermanos, nos aflige, nos hace tener hambre, necesidad para que clamemos. Luego Él nos da el maná, el pan que descendió del cielo.
Dice así: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Vete por allí al bailongo o algo y otro día amaneces con tus pies para arriba en una noche porque traes tus pies hinchados. Ay, perdón. Pero fíjense qué maravilloso. Se imaginan 40 años y su vestido no se envejeció, ni su pie se hinchó. Ay, Señor. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Es por amor, hermanos. Y dice aquí que no solo de pan vivirá el hombre. Si vamos a Mateo capítulo 4, versículo 4, por favor. Y es maravilloso, mis hermanos, cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento embonan. Aquí Jesús afirma lo que Dios le había mostrado a Moisés, lo que estábamos leyendo ahorita. Dice, y él respondió, Jesús, y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si podemos más o menos comparar un poquito, mis hermanos, ¿cuál fue la reacción que tuvo el pueblo de Dios en el desierto? Se enojó, se emperinchó, idolatró, hizo de todo. ¿Qué hizo Jesús cuando fue tentado también en el desierto? Fue probado. Él no se enojó, no murmuró, no hizo nada, simplemente usó la palabra de Dios, fue su defensa. Y ese es el ejemplo que Él nos da. Y bueno, todo esto que estoy hablando de escrito está en Mateo 4, del versículo 1 al 11, no lo tienen que buscar, pero si recordamos que primero viene y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él con la palabra dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Después lo llevó al pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate, porque escrito está. Y él le dijo: no tentarás al Señor Dios. Después lo lleva otra vez a lo más alto de un monte y le dice, le mostró todos los reinos y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo: ¿sabes qué, Satanás? Vete. Escrito está también, solo al Señor servirás y solo a Él servirás y solo a Él adorarás. Esa es la palabra, mis hermanos, de Dios, la que nos muestra todo. Dice el pastor: ahí está todo. Entonces nos queda claro, mis hermanos, que es la palabra de Dios, el agua que nos da vida en medio del desierto, que la palabra de Dios es el salvavidas cuando nos estamos inundando en una tormenta, y que es también el desierto lo que saca a la luz lo que hay en nuestro corazón. Las pruebas, mis hermanos, muestran lo que hay en nuestro interior y si verdaderamente estamos comprometidos con Dios y su palabra. Dios sacó a su pueblo de Egipto, pero no pudo sacar a Egipto de su pueblo. Necesitamos, mis hermanos, una relación, una dependencia absoluta de Él. Dijimos pues que el desierto no es para morir, sino ¿para qué? Para formar nuestro carácter, nuestra verdadera identidad. Y es ahí que damos a conocer lo que hay dentro de nosotros. Y si comenzamos, mis hermanos, a quejarnos y a murmurar, pues no vamos a pasar la prueba. En la Biblia siempre prueba es desierto, o desierto es prueba, como lo quiera
Es necesario, mis hermanos, entonces despojarnos de los lujos, de las comodidades y de todo lo que nos aleja de Dios. Yo les ponía a mis hermanos en Luisville el otro día el ejemplo de Moisés. Tal vez las películas estén muy lejos de mostrar la realidad de lo que verdaderamente es, pero muchas veces sí nos ayudan a reflexionar. Si nos ponemos a pensar, o me imagino que han visto las películas, en el palacio, en la casa del faraón, cómo andaban con sus vestiduras blancas, hasta las cejitas pintadas, ni un pelito, ni un cabello parado. Y luego pasan una escena de Moisés en el desierto, donde parecen esos monitos que salen y todo sucio, con sus pies cuarteados, partidos, con arena posiblemente que se haga mal hasta debajo de la lengua, pero fue allí, mis hermanos, donde Moisés fue capacitado, donde Moisés alcanzó la sabiduría para después ser usado por Dios. Gloria sea a Dios. Fue en el desierto, puse allí, que fue pulido para luego ser usado por Dios. Así que cuando estemos pasando una prueba, unas circunstancias, aprendamos de Moisés. Y también que somos llevados pues para ser probados, y que es como Dios puede ver lo que hay en nuestro corazón, y que es también la manera que nos podemos despojar de Egipto, del mundo, para que se entienda, de todo lo que traemos, de todo lo que hemos aprendido en todos estos años, y poder comenzar a hacer y a ver cosas nuevas que antes no las podíamos ver, porque teníamos otra mentalidad, andábamos en otro espíritu. Cuando Dios nos lleva al desierto, no es para abandonarnos o destruirnos, sino para probarnos y ver si verdaderamente andamos en su ley, en sus mandamientos. Yo quiero que, a veces les digo no abra su Biblia, pero quisiera que abrieran sus Biblias en Éxodo capítulo 15. Éxodo 15 del 22 al 26. Dice, e hizo Moisés, fue cuando ya salieron del Mar Rojo, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto, ¿sin qué? Sin hallar agua. Mis hermanos, cuando seamos llevados al desierto para ser probados, no va a ser fácil. Nos va a faltar el agua y vamos a tener mucha sed. Y lo peor del caso, que cuando encontremos aguas van a ser aguas amargas. Aguas amargas, las cuales son necesarias para nuestras pruebas. El versículo que sigue es el 23, dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, esto es amargura. Y es aquí, mis hermanos, cuando comienzan no sé si decir lo bueno o lo feo. ¿A qué podemos llamar amarguras? ¿A qué podemos llamar aguas amargas? Pues lo que dijimos hace rato. Si tu matrimonio se está destruyendo, si estás perdiendo un hijo, si tu esposo o tu esposa te deja, cualquiera de esos problemas, mis hermanos, esas son las aguas amargas. Todo tipo de problemas, infidelidad, enfermedades, divorcios, pérdidas de familiares, calumnias, es una lista grande que podemos decir, pero seguimos adelante. El 24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. ¿Qué hizo Moisés? Clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó a las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Pero gloria a Dios, mis hermanos,
que cuando encontramos aguas amargas en nuestro camino, hay un árbol que transforma lo amargo en dulce. Y la tormenta en calma, y es ese árbol que nos da paz, nos da gozo, nos da fortaleza en medio de la tormenta. El 26 dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres atentamente, cuando Dios nos habla necesitamos estar atentos, oyeres su voz atentamente, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieras oído a sus mandamientos, y guardaras todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Mis hermanos, necesitamos ser sensibles a la voz de Dios y guardar sus mandamientos. Más obediencia, menos aguas amargas. No es la excepción, porque podemos traer a mente Job, pero es una realidad. Más obediencia, menos aguas amargas, mis hermanos. También sabemos que este no fue el plan original de Dios. Adán y Eva no fueron puestos en el desierto, sino en el paraíso. Y bueno, pues ahí cambió todo. Una vez que el pecado entra en el hombre, muere. Y es por esto que necesitamos ser llevados al desierto, para limpiarnos, para purificarnos, para regresarnos al plan original de Dios. Aunque nunca vamos a ser perfectos en esta tierra, pero tenemos la esperanza de que va a llegar el día en el cual le veremos cara a cara, tal como es, y que vamos a ser perfectos delante de Él. Dios no cambia, mis hermanos. Él nos sigue amando. Y Él quiere que nos volvamos a Él. Y si Él nos lleva al desierto y nos castiga, nos reprende, nos hace pasar por tribulaciones, como dijimos al principio, es por amor. Así dice el versículo, en el versículo base, en el 8.5, Deuteronomios 8.5, dice: reconocerás a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Todo esto, mis hermanos, nos habla de la necesidad que tenemos, de la dependencia de Él, de la necesidad de la fe en Él. Debemos depender 100% de Él. ¿Cómo les daba el maná? ¿Cómo recogían el maná? Era diario, era cada día, para que dependiera, porque dice, para que los pruebe, para probarlos. Tal vez algunos tiró por ahí la mano y dijo, pues no llueve mañana, déjame agarrar un poquito extra. El pueblo de Dios, mis hermanos, también fue probado cuando era dirigido por Josué, cuando iban a pelear con la ciudad de Ai, y se les había dicho que no tomaran nada, que destruyeran todo y no guardaran, no se trajeran nada, pero hubo un hombre de nombre Acán que codició el oro, codició las riquezas y pecó, y por su pecado el pueblo de Dios fue derrotado. Ahí está la prueba de lo contrario, hermanos, cuando no somos sensibles a la voz de Dios. Y seguimos hablando de la dependencia de Dios. Lucas 9:1 al 3. Si no quieren, más anote la cita. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Confíen en mí, yo estoy con vosotros. Dependencia del Señor, mis hermanos. Nuestra vida de cristianos es depender del Señor. ¿Cuál pues es el arma, la defensa que nosotros tenemos en medio del desierto, mis hermanos? Ciertamente la palabra de Dios. Aferrarnos a sus promesas,
Necesitamos dejar todo tipo de murmuraciones, de miedos, de envidias, y enfocarnos en el alimento que descendió del cielo, el maná, es Cristo, el pan de vida. ¿Por qué o para qué Dios probó a su pueblo? Para mostrarles que la vida no consiste, mis hermanos, en lo visible, sino en lo invisible, en lo espiritual, que depende de la relación con Dios y su palabra. Poner por obra sus mandamientos, guardar la fe, depender de Él. Depender de Él, les dije que iban a oír palabras repetitivas, depender de Él. Éxodo 13:17 dice así: luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mis hermanos, Dios ya abrió el mar, ya abrió el camino, nosotros ya vamos en ese camino. Él no quiere que cuando veamos la guerra con los filisteos nos regresemos a Egipto. Él no quiere que cuando veamos las pruebas, cuando estemos en la aflicción, nos regresemos al mundo de donde Él nos sacó. Él pagó el precio por nosotros, hermanos. Él quiere que permanezcamos en esta carrera hasta que lleguemos a la meta y tomemos el galardón. Pero para esto es necesario hacer lo que hizo Moisés, clamar a Dios. Éxodo 15:25, creo que lo leímos ahorita. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. ¿Por qué le mostró un árbol? Porque clamó. Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos, ordenanzas, y ahí los probó. Es necesario, mis hermanos, poner ese árbol, esa cruz en nuestras aguas amargas, para transformarlas en dulces y poderlas beber, y soportar las pruebas y poder pasar el desierto. Solos en nuestra fuerza no lo vamos a lograr, no lo vamos a poder hacer. Y cuando digo árbol, creo que ustedes, me refiero a Cristo, creo que ustedes saben a que me estoy refiriendo a Cristo. Y en algunas versiones, no sé en cuáles, dice, en vez de árbol, dice un trozo de madera. ¿A dónde nos está llevando? A la cruz, hermanos. No vivas una vida doble, parte en la iglesia y parte en el mundo, haciendo el bien y haciendo el mal, siendo justos y siendo injustos. No podemos, dijimos ahorita, servir a dos señores, porque aborrecerás al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. Introdúcete al desierto, mi hermano, sin temores, con la fe, con la certeza que la vas a pasar, porque el Señor va contigo. Porque Él te dará fuerzas, te fortalecerá, y no te podrá dar, no te va a dar otras cargas que tú no puedes llevar, que tú no puedes soportar. Y porque Él va contigo, Él cumple sus promesas. Y Él dijo, como dijimos, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando entres al desierto, mi hermano, no temas, Él va contigo. Éxodos 13:20 al 22. Dice así Éxodos 13:20 al 22.
y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Día y noche, mis hermanos, estuvo con ellos, y no se les hinchó el pie, ni su vestido se envejeció. Necesitamos confiar en Él, creer en Él, creer que Él está con nosotros, y también reconocer que Él pide obediencia y que Él quiere que dependamos de Él, que dependamos de Él. En Santiago también dice que toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Y así, mis hermanos, como Dios estuvo con el pueblo de Israel, está con nosotros y va a estar con las futuras generaciones. Lo mismo que le pidió a su pueblo, a Israel, nos lo está pidiendo a nosotros, y se lo va a pedir a las futuras generaciones. Ya andamos cerca de terminar, mis hermanos. Santiago 1:12, el libro que ustedes conocen muy bien, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A los que le aman, los que hacen su voluntad. Saben que el enemigo no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Él puede permitir cosas, pero no tiene ninguna autoridad si Dios no se lo permite. Así, mi hermano, que cuando estés pasando el desierto, recuerda a Jesús y la cruz del Calvario. Cuando alguien te menosprecie, cuando alguien te humille, cuando alguien hable mal de ti, cuando alguien te desprecie, recuerda a Jesús y la cruz del Calvario. Él pasó todas esas pruebas, mis hermanos. Cuando tu matrimonio se está destruyendo, cuando el doctor te dice que tu enfermedad no tiene cura, cualquiera que sea tu problema, entrégaselo a Él. Él te dará el descanso, hermano. Así que cuando estés pasando pruebas, no clames a Dios diciendo: Señor, quítame esta prueba, quítame este dolor, sino que tu oración sea: Señor, dame fuerzas para pasar esta prueba. Ayúdame a pasar esta prueba, Señor. Involucra a Jesús y la cruz del Calvario en tu vida, en tus decisiones, en todo lo que hagas, y serás bienaventurado. Dios te bendiga.